Bienvenidos, mi nombre es Mireya Ninfa Valdés Gómez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Esta actividad es parte de mi formación profesional de la carrera de Derecho en la asignatura Practicum 1 Servicio Comunitario. Queridos vecinos y vecinas, en el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Para ello he realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer la importancia de que este taller radica en el proceso de la interpretación de conocimientos sobre el tema que abordaremos. Es decir, lo que implica tener una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Este taller está dirigido a los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Carlos Franco Méndez, sector El Beaterio, parroquia Quitumbe, Cantón Quito, provincia de Pichincha, pero en especial está dirigido a los jóvenes de 18 a 29 años, que son los que más están conectados en las redes sociales. Con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y a los grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información del Ecuador. El objetivo de este taller es capacitar a mi barrio sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador y conocer la percepción de los jóvenes sobre este tema. Ahora les invito a revisar la metodología que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos planteados. También hay muchos recursos educativos que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje. Pueden encontrar cualquier cosa que se busque en Internet, es decir, cuando nosotros ingresamos a Internet podemos encontrar cualquier tema sobre cualquier asunto y obviamente nuestros niños y niñas están expuestos a encontrar cualquier tipo de información, sea buena o mala. Según los indicadores de tecnología de la información y comunicación, el 77% de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet. La libertad de expresión está considerada como esencial para el desarrollo y protección de los derechos humanos. Cuando se vetan páginas contenidas o el uso de redes sociales, se incurre en violaciones de los derechos de la comunicación, libertad de expresión e información y libre asociación. Como les decía, en nuestro país hay muchísimo acceso a Internet. Eso quiere decir que actualmente somos la sociedad más informada de la historia, pues nomás retrocediendo algunos años atrás, cuando nuestros profesores nos mandaban una consulta, teníamos que recurrir a la biblioteca, a los libros, pero ¿qué pasa ahora? Ahora, si mandan consultas a nuestros niños pues, o jóvenes, es facilísimo ingresar a Internet y ahí encuentras absolutamente todo. O cuando pasa una noticia al otro lado del mundo, pues inmediatamente se riega, se expande de una forma muy rápida donde toda la gente tiene acceso a este tipo de noticias. Es decir, en el Internet encontraremos muchos datos positivos y
otros que son negativos, que hacen daño a nuestros niños. Entonces, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Y su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. La utilización inadecuada de las redes sociales puede tener consecuencias emocionales, sociales, financieras y legales. En algunos casos, incluso puede provocar la publicación o divulgación indeseada de datos personales. Los niños y los jóvenes son los únicos que están expuestos a riesgos en las redes sociales. Es decir, no es el único público vulnerable, sino que también las personas que ya tenemos un criterio formado, pues también podemos caer en este tipo de problema, de que nuestra información sea manipulada de alguna forma. Hoy en día las redes sociales son más populares que nunca, es decir, casi 1/3 de la población mundial utiliza las redes sociales, tendencia que va en aumento. Como plataforma con el mayor número es decir, cada vez podemos encontrar estudios que hay mayor divulgación de nuestra información personal. En el Internet, así como podemos encontrar páginas con contenidos de calidad y veraces, no siempre es así. En este sentido, es importante saber diferenciar el contenido real de lo que no es. Cuando navegan en las redes sociales sin mucho conocimiento, pueden estar expuestos a contenidos inapropiados, como violencia, estafas, pornografía, etc. Nuestros jóvenes pueden tener ciertos problemas para distinguir de lo real o de lo que no es. Es decir, no saben muchas veces diferenciar y esto puede generarles problemas y crearse cosas que realmente solo existen en un mundo virtual y no es real. Es así que todos tenemos acceso a información en el Internet. Por lo tanto, a continuación, analizaremos 2 cuerpos normativos que hay en nuestro país que protegen nuestras redes sociales o nuestra información en Internet, mismo que son la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La Constitución de la República del Ecuador se establece como la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales, salvo excepciones en caso de derechos humanos que son más beneficiosos, leyes orgánicas y ordinarias, así como las demás normas expedidas por gobiernos autónomos descentralizados de entidades subnacionales y las redactadas por ministerios e instituciones públicas. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 6, dice que todos los ecuatorianos somos ciudadanos y gozaremos de los derechos establecidos en la Constitución. Así pues, en el artículo 66, en el numeral 19 de la Constitución de la República, establece el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la relación, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos
o información que requieran la autorización del titular o del mandato de ley. La violencia digital son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, que producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, tenemos derecho a la libertad, al olvido, libertad de expresión digital, protección de nuestros datos. En la época actual, caracterizada por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son especialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, adaptadas a la era de Internet. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información o al derecho o a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Por ello, se requiere de garantizar los derechos digitales. Entonces, para esto, la Dirección Nacional de Registros Públicos ha trabajado en la propuesta de proteger proteger nuestros datos y ha creado el proyecto de ley de protección de datos personales. Es decir, con esta ley de protección de datos personales, busca cuidar a las personas titulares de los datos para que ellas puedan decidir a quiénes entregar su información personal, porque confían en los proveedores y servidores digitales. La construcción de esta ley de protección de datos personales se la realizó en conjunto de varios sectores públicos y privados, expertos en la materia. Como parte de esto, se desarrollan varias mesas de trabajo con instituciones públicas en el sector de las telecomunicaciones, tales como la Agencia de Regulación y Control y las Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Correos del Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Registro Civil, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Entonces, estas fueron las instituciones que crearon, digamos, la Ley de Protección de Datos Personales. Ya que contar con una ley de protección de datos personales permite que las instituciones y las empresas privadas, cuyo giro de navegación son los datos, tengan los criterios para saber qué medidas tecnológicas y organizativas deben implementar con la finalidad de que los datos que poseen estén adecuadamente resguardados y usados. Entonces, luego de un arduo trabajo que inició en el año 2017 y fue dirigido por la doctora Lorena Naranjo Godoy en su calidad de directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, con la participación de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Ecuador cuenta con su primera ley orgánica de protección de datos personales. Es una normativa que permite el desarrollo y el uso de la tecnología como desarrollo central de protección a los datos personales, misma que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de mayo del 2021 y el 26
de mayo del mismo año se publicó en el registro oficial. Las personas necesitamos navegar por la web siempre, sin importar nuestros ingresos, ubicación, discapacidades, etc. Sin un acceso fácil y sencillo para utilizarlo, no se puede disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de opinión, por lo que es esencial abatir la brecha digital. Es decir, sin un acceso sencillo, no se puede disfrutar plenamente de nuestros derechos, como la libertad de opinión, y otros. Los derechos de un ciudadano digital está en el que los usuarios puedan controlar quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos cuando se los desee. Es trascendental que la gente tenga la posibilidad de borrar su información privada de los buscadores, de las bases de datos o directorios, ya que estos están vinculados con el derecho a la intimidad. En el país, este principio está reconocido en la mencionada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, la posibilidad de borrar nuestra información privada de los buscadores y de la base de los datos y directorios, actualmente ya se puede borrar sin ningún problema. Esta ley garantiza en todo momento la transparencia y la seguridad de las personas que utilizan la web. Cualquier acción que ponga en peligro el bienestar de los usuarios mientras están conectados en línea deben legislarse y controlarse. Eso es lo que nos dice la ley. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance apremia a que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer una denuncia de una persona que nos agredió a través de un WhatsApp, por ejemplo. Nos amenazó de muerte, nos insultó, y si queremos poner una denuncia al respecto, no es que vamos donde el fiscal y le decimos, vea, señor, aquí tengo la información que me presenta este señor o señora. Lo que se debe hacer es primero una materialización de esta información. Y para esto, para materializar, debemos ir a cualquier notaría, hacer primero una petición por escrito en donde solicitas al notario se materialice cualquier información que esté en las redes sociales, puede ser Facebook, WhatsApp, Instagram, cualquier tipo de red social. Si usted recibe un insulto o le agreden a través de las redes sociales, entonces usted va a la notaría, solicita que le materialicen dicha información y le entregan impreso, y usted con este documento físico pues ya puede hacer el trámite respectivo o cualquier denuncia. Y así presentar una prueba pues de que de alguna forma lo están agrediendo. El costo de la materialización incluso es mucho más barata que una fiel copia del original. Una materialización por hoja le cuesta $1.50, mientras que una copia certificada le cuesta $2. Es importante que nuestros jóvenes sepan que todas las redes sociales difunden información que les puede dañar.
o hay videos que los abren y muchas veces son pornografía. Entonces, de alguna forma debemos tener controlados a nuestros niños, ver a qué páginas ingresan, o si usted tiene la posibilidad de configurar el internet, pues bloquear ciertas páginas para que los niños pues no tengan acceso a este tipo de material que los puede dañar. Entonces, esta ley que tenemos en nuestro país protege nuestros datos personales y los datos de cualquier persona que tenga información en internet. Es decir, nadie puede tomar nuestros datos y difundirlos o maltratarnos a través de las redes sociales. Entonces, vamos a concluir que el acceso al Internet es un servicio de acceso universal, calificado como un servicio básico por la Constitución de la República del Ecuador y en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se encarga de proteger y garantizar los derechos y libertades de los individuos físicos y en concreto aquellos vinculados a los datos personales con la misión de salvaguardar el honor, la intimidad y la privacidad de las personas. La protección de datos personales es el pilar sustancial de la transformación digital, de la confianza digital, es decir, transparenta y elimina los mercados ilegales de base de datos, construyendo un entorno digital sano, donde fortalece y masifica el comercio electrónico, desarrolla la capacidad y captura del valor del dato para elevar la conectividad y la reactivación económica. Mejora la calidad de datos, optimizando recursos, bases de información confiable para la segmentación y toma de decisiones. Genera servicios con valor agregado y mejora el nivel de competitividad regional. Fortalece y masifica el comercio electrónico, desarrolla capacidades de captura del valor del dato para elevar la competitividad y la reactivación económica. Es decir, por ejemplo, ahora usted puede crear una cuenta de ahorros solo por internet. No necesita acercarse como antes, llevar que la planilla de luz, que la copia de cédula, nada. Usted ahora por internet ingresa a la banca web o a cualquier banca electrónica y usted crea su cuenta de ahorro sin necesidad, ni siquiera, yo lo hice sin necesidad de tener dinero. Usted la crea y ya, donde le obligan pues a firmar un contrato electrónico que tiene toda la validez jurídica para, en el caso de algún problema, ejecutarlo. Entonces, la ley genera nuevas oportunidades para los emprendedores, oportunidades laborales y el desarrollo de capacidades tecnológicas públicas y privadas. El uso de datos para la reactivación económica fortalece la identidad digital y el flujo seguro de la información nacional. Eso es todo. Les agradezco muchísimo por su atención. Que tengan excelente noche.